una venezolana que se ha robado el corazón de todos los dominicanos. ¡Katherine Hernández! Katherine Hernández con nosotros, señores. En una información mucho más grata. Pero ustedes echaron atrás esa decisión. Mi pregunta, siendo, En esas investigaciones, ¿en algún momento tú has sentido que estás en un laberinto? o sea, ¿tú crees que está mal que, por ejemplo, este programa se llame Siendo Honestos? Así es, entonces, después de esta multifacética presentación, ahí podemos ver que estamos acompañados hoy con nuestra siguiente invitada que tiene mucho de qué hablar, mucha tela que cortar y que para nosotros es un honor recibir aquí en nuestro programa, gracias a la producción que Santos estuvo insistiendo en poder traer a nuestra siguiente invitada. Bienvenida, Katherine Hernández. Gracias, Leonardo. Un placer. Encantada, encantada. Gracias a ti y a tu productor, que sí, la verdad es que el día que grabamos esto, toca hacer algunos ajustes aquí y allá, sobre todo cuando uno tiene el tiempo recortadito y trata de que lo que está libre, pues uno se lo dedique a la familia, a ese tiempo que es vital para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar, a fin de cuentas. Y sobre todo para nuestra labor, que nosotros tenemos que saber desconectarnos, porque la gente cree que esto es fácil de venir a hablar y comunicar, pero resulta que todo afecta y todo nos afecta desde cierto punto de vista y sobre todo hablando de temas tan serios como los que te corresponden, los que te acompañan a diario, los que estás dentro de tus proyectos personales, un sinfín de cosas. Pero hace un par de años, Katherine, cuando tú comenzaste incluso a estudiar esta profesión, ¿tenías idea de la responsabilidad que contribuye esto de ser una comunicadora y además de haber logrado un rango en la comunicación tan importante como lo es hoy en día? A mí me encanta que tú digas hace un par de años, porque eso quiere decir que uno se ve joven. La verdad es que sí, yo desde el momento en que supe que quería ser periodista, sabía que era algo serio. Nunca comprendí la profesión desde un ámbito banal. Yo desde chiquitica recuerdo que siempre era una muchachita incómoda, ¿no? En el sentido de que estaba en la clase y entonces era la que preguntaba. A mí me encantaba. Estoy hablando de primaria. Claro. En la primaria yo recuerdo, yo constituí la Sociedad Bolivariana en el salón. Entonces eran los pensamientos del Libertador. Y entonces cuando había algún problema en el colegio, entonces yo me ponía ahí y mi mamá me decía, por favor, la defensora todo el tiempo, y eso me da problemas. Y entonces yo decía, bueno, pero me encanta. Y yo creo que también como crecí en un círculo de muchos adultos, estaba todo el tiempo escuchando, ¿no? Entonces, esas inquietudes de los grandes, por decirlo así, que a veces nosotros como adultos tenemos esta concepción adultocéntrica de que es que los niños no saben, de que los niños no escuchan, de que los niños no pueden aportar. Pero yo que crecí entre adultos estaba siempre como muy pendiente de lo que pasaba aquí y allá. En mi casa no era obligatorio, era una práctica leer el periódico todos los días, el fin de semana cuando teníamos aquellos periodicazos en Venezuela de 5 cuerpos, eso se consumía de manera rica y se hablaba en la casa. Entonces yo creo que bueno, todo eso constituyó en mí una idea no solamente de hacer comunicación, sino de tener esta inquietud por las situaciones que no están bien y que de una manera u otra deben ser informadas, ¿no? Y esa inquietud que estando allá en Venezuela, que además que estudiar periodismo en Venezuela, mucha gente también estigmatiza esto de que, mira, vas a ser periodista, esa carrera no da dinero, esa carrera es para yo no sé qué cosa. Y sobre todo en aquel entonces, cuando Venezuela también estudiar periodismo, no tampoco teníamos como tantas herramientas como hoy en día. Fíjate que lo que tú mencionas, que cuando eras pequeña, que vienes con esa cultura de leer la prensa, que en mi casa, por lo menos, y en mi caso, era todos los domingos que traían todos estos periódicos y traían revistas también. Claro. Y uno se leía todas esas revistas. Claro. No teníamos lo que hoy en día tenemos, estas redes de estar metido en esto, pero ahora todas las herramientas cambian y todo también, el ciclo también varía. Ahora, esto es una herramienta que no teníamos antes, Katherine. Sí, así es. Y que cuando estábamos en la universidad y estudiábamos esto, yo por lo menos particularmente era de los que tenía el teléfono por allí para llamar y preguntar. No era de buscar en redes o de googlearlo y buscarlo. Entonces, todas esas facetas que uno las va adaptando incluso al día a día. Entonces, esto que hoy te ya ha caracterizado como una gran comunicadora, porque has tenido
una trayectoria también en todo este tiempo, que yo siento que es poquito, pero que has hecho muchísimas cosas, no solamente aquí en la República Dominicana, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional, en Europa, y has ido a cubrir otras fuentes. Sí. Todas estas fuentes de las que vas a cubrir, que también son versátiles, ¿con cuál te identificas? Porque la gente incluso puede también etiquetarte como solamente eres comentarista político. Mira, son muchas preguntas, pero para empezar por algo que comentabas, ¿no? Sobre ser periodista como una profesión que no necesariamente genera recurso económico suficiente o esas profesiones que la gente dice, eso no da dinero. Yo recuerdo que mi abuelo quería que yo fuera odontólogo. Y me decía, mi abuelo tenía una posición económica no muy elevada, pero bueno, tenía la posibilidad de a lo mejor ayudarme a estudiar eso. Y yo decía, abuelo, es que yo quiero ser periodista. Y me decía, hija, es que ahí tú no vas a ser nunca tu propia jefa. Y fíjate cómo ha cambiado la situación ahora. Muchos periodistas podemos, no es un tema de ser jefe o no, podemos tener nuestras propias investigaciones, claro. Podemos tener cierta independencia, podemos ser nosotros mismos un medio, que es a lo que la tecnología nos ha ido llevando y conduciendo para crear estructuras mucho más poderosas desde la lógica de esas fuentes, de cómo tú vas cuidando tus fuentes. Yo he estado siempre vinculada a la fuente política, aunque debo decir que la primera fuente que yo cubrí fue la fuente internacional. Mi primera pasantía en Globovisión, en el año, bueno, no sé, yo tenía 18 años y ahora tengo 38, o sea, hace 20 años, mi primera pasantía, o sea, yo empecé a ejercer hace 20 años. Fue en la fuente, la fuente diplomática, la fuente de relaciones internacionales. Y allí trabajé con el embajador Julio César Pineda en Globovisión, en el programa Primera Página. Y fíjate cómo pasa el tiempo, que ahora, después de 20 años, yo estoy conduciendo un programa como el que trabajaba para producir hace 20 años, cuando era una muchachita. Entonces, sí, la fuente política siempre ha estado muy vinculada. Fue una de las principales fuentes en las que trabajé. Yo estuve cubriendo Congreso Nacional en Venezuela, o sea, la Asamblea Nacional, cubrí la fuente de sucesos durante mucho tiempo, o sea que me tocó cárceles, morgues, situaciones muy desagradables, asesinatos, homicidios, etcétera. También después tuve que cubrir, bueno, ya te dije, la fuente legislativa, la fuente política, la fuente internacional, la fuente de sucesos, la fuente de economía. La verdad es que cuando tú estás haciendo ese recorrido, algo que yo le agradecí mucho a Globovisión, los productores iniciales no tenían una fuente reservada, sino que tú ibas como cubriendo una, cubriendo otra, y eso te permitía ampliarte, conocer o reconocer cuál era la fuente que más te gustaba y después desarrollarte en ella. Finalmente terminé haciendo periodismo de investigación en Venezuela, fue uno de mis últimos trabajos y conduciendo noticiarios, pero la fuente de investigación tiene el rigor y la tremenda responsabilidad de que en países en donde la democracia falla, entonces no solamente está en entredicha tu integridad, sino también la integridad de los tuyos. Claro. Entonces, bueno, uno de los principales trabajos de los que yo me siento profundamente orgullosa fue que cuando tenía 25 años hicimos Los Secretos de Pedeval, que fue un seriado de 15 capítulos en donde nosotros expusimos la gravísima situación de corrupción que había generado que más de 100.000 toneladas de alimentos se pudrieran en los contenedores de petróleos de Venezuela, con la intención única de generar ingresos dolosos para funcionarios de la administración en aquel momento de Hugo Chávez. Claro. Eso lo demostramos además que habían funcionarios del gobierno cubano trabajando estrechamente con el gobierno de Venezuela para esto. Sí, oye, Catherine, haciendo un inciso allí, mira, fíjate que esto te lleva a tener unos resultados inesperados. Sí. Porque además de que tú estabas buscando hacer un compendio de unos 15 capítulos, no sé si en el momento habían pensado en que iban a ser 15 capítulos o menos. No lo sabía. Pero exactamente llegas a tener un resultado que para ti fue inesperado y que pudo haber sido también impactante, no solamente para ti como profesional, sino también como periodista. Sí. Eso tú me lo puedes decir ya al regreso, porque todavía tenemos muchas cosas que conversar con nuestra invitada, así que usted no se puede mover de ahí. Seguimos conversando amenamente con nuestra invitada Catherine Hernández, quien nos trae
un sinfín de sorpresas con el mundo del periodismo y que la gente cree que es solamente llegar, presentarse aquí y hablar. Estábamos hablando acerca del periodismo de investigación, una de las cosas que puede apasionar a muchísimos periodistas sin saberlo, porque mucha gente empieza a estudiar esto y no sabe que cuando se va inmiscuyendo en este tipo de asuntos, y van descubriendo cosas que no sabían y que lo que hablamos antes de irnos a la pausa, de un resultado inesperado. ¿Cómo te afectó esto a ti como profesional y también en tu vida personal? Porque estas cosas afectan no solamente a ti, a tu familia, sino al entorno, que también son expuestos. Mira, cuando nosotros empezamos a hacer ese caso, pensábamos que iba a ser un reportaje quizás de 1 o 2 capítulos. Y mientras más entrábamos en los documentos a los que habíamos podido tener acceso y a la medida en la que además empezábamos a consultar más fuentes, nos dábamos cuenta que era mucho más grave de lo que inicialmente se esperaba, que había muchos más funcionarios involucrados. Y mientras empezamos a sacar capítulos, y yo siempre agradezco a mi querida amiga Berioska Velasco, que ya hacía periodismo de investigación en Venezuela, fue conocida por el caso del Maletín, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Pues Berioska me decía, mira, Catherine, y fue una gran mentora. Y yo toda la vida se lo voy a agradecer. Berioska me decía, Catherine, el periodismo de investigación es como cuando un perro agarra un hueso, que no lo puede soltar, que tiene que roerlo y llegar hasta el final, hasta que ya no quede nada. Y esto tenemos que hacer con este caso. Entonces ella me acompañó, porque te repito, yo lo que tenía eran 24 años y era un gran caso. Y un reto además. No, además un gran caso que en un país cualquiera hubiese obligado a cualquier administración a renunciar. O sea, era un caso gordo. Ese caso incluso junto con otras medidas que había llevado adelante el gobierno de Hugo Chávez le hizo perder una elección. Entonces, sí, uno estaba frente a un gran tema y bueno, el impacto para mí desde el punto de vista profesional fue positivo porque me ayudó a aprender, a hacer eso, a escudriñar, a revisar más, a que ningún nombre estaba ahí por casualidad, ve más al fondo, sigue, y eso es lo que los periodistas tenemos que hacer, no conformarnos nada más con la notica de prensa que nos mandan, ¿no? Que esa notica de prensa casi siempre dice lo que el otro quiere que tú digas. Exactamente. Pero la noticia casi nunca está allí. Por no decir nunca está en la nota de prensa que envían. Entonces, ya después de allí, lo que terminó por ocurrir es que a medida que nosotros íbamos sacando más capítulos, Globovisión consideró que era un poco riesgoso para mí mantenerme, porque al mismo tiempo que yo hacía este trabajo de investigación, igual era reportera, igual salía a la calle a cubrir distintas fuentes. Entonces me dijeron, no, vamos a dejarte acá en el estudio, vas a empezar a conducir noticiarios porque necesitamos que tengas primero el tiempo para poder trabajar el caso y segundo también para resguardarme. Mi familia, bueno, imagínate, yo soy hija única, mi mamá estaba aterrada, me decía, imagino, claro, ¿por qué tú te pones en eso? ¿Por qué tú no haces periodismo deportivo? Ahí tú no tienes que estar pisándole los callos a nadie. Y yo le decía, no, mamá, esto es lo que yo quiero hacer. Era una convicción y bueno, a fin de cuentas me apoyaron. Ya lo que terminó por ocurrir en Venezuela, tú y los que nos están viendo lo saben, es que, bueno, yo digo que los que siguen ejerciendo el periodismo en Venezuela no solamente son valientes, sino que son héroes, porque su integridad está amenazada permanentemente. Esa es una realidad. Sí, eso es lastimoso. Por eso lo decía al principio, que ya nada es igual de cuando empezamos en esto y a cómo va la cosa. Y que hoy en día, Catherine, pues tú has tenido la oportunidad de ejercer periodismo aquí en el extranjero, o sea, fuera de Venezuela, que son dos cosas tan distintas. Hay muchas comodidades que también tenemos, podemos hablar libremente de muchas cosas, podemos tener la información precisa y también al mismo tiempo podemos descartar lo que es fake. Porque esa es la otra cosa, Catherine, que se ve también envuelta tu integridad periodística y tu ética si no logramos descartar las cosas que no son ciertas. Entonces, ¿cómo te basas tú? Porque hay una lucha interna en lo que es la veracidad del periodismo y también el hambre del público en saber más. Mira, los periodistas hoy tenemos este gran reto. Las herramientas con las que contamos a veces creemos que nos hacen la vida fácil y a veces entorpecen la labor que desempeñamos, pero yo creo que el objetivo es el mismo, ¿no? Y el trabajo es el mismo, es investigar, es estar permanentemente capcioso, permanentemente dudando. Yo
frunzo mucho el ceño y casi siempre cuando hago preguntas tú me ves como así, como guapa, como brava. Y entonces la gente dice, yo digo, ¿por qué es que me está saliendo una arruguita aquí? Y yo creo que es porque uno siempre como que está con cara de que no te creo nada, aunque te crea. Pero nada, hay que tratar de eso, de no quedarse con las informaciones tal y como vienen. Hay que estar permanentemente buscando nuevas fuentes, confirmando, verificando, y verificando. Eso independientemente de las herramientas. Y también hay otra versatilidad tuya, que no es solamente quedarse ahí en el periodismo de investigación, sino también en el proyecto que tienes en Siendo Honestos. Sí, claro, ese es mi bebé. Ese es un bebé grande que yo tengo. Siendo Honestos tiene ya 6 años. Es un programa de entrevistas como este que tú tienes y que valoro, porque yo sé el trabajón que da coordinar invitados, yo sé el trabajón que da después sentarse a tener un producto lindo, estéticamente adecuado para que la audiencia lo valore. Pero bueno, Siendo Honestos nació como con esa intención de poder hablar con personas y que hablen tal y cual son, ¿no? Exacto. Tratar de quitarnos un poco la ropa. Ahí nosotros nos hemos quitado los zapatos con Freddy Ginebra y tratamos casi siempre de tener a un invitado del ámbito de la actualidad política o económica, etcétera, y entonces después nos vamos al fin de semana siguiente y tratamos de suavizar para otro público con gente del arte, del espectáculo, y eso además te obliga como periodista a estar leyendo sobre todo, preparándose sobre todo, porque el mundo no se circunscribe a ninguna fuente específica. Eso te generaría como una gran miopía de las otras cosas que están pasando. Sí, hay que desdoblarse. Claro. Porque no totalmente, no siempre hay que ser tan cuadrado. Exacto. Porque siento que hay mucha gente que se encasilla con eso. Sí, total. Aquí incluso yo tengo algunos colegas que trabajamos en este medio y siempre digo, cuando los he invitado incluso aquí en este mismo programa, yo le digo, mira, suelta eso. Quítate el tema de la capa de las noticias. Ahora mismo la gente quiere saber quién eres tú. Claro. ¿Qué haces tú? Claro. ¿Qué haces en tu día a día? Porque hay cosas que no todo se ve en redes. Mucha gente se dedica a hacer ejercicio después que sale de aquí, de un día de oficina entero. O sea, son muchas cosas que la gente quiere conocer de esta persona, y por eso lo decía, siempre hay un hambre del público de que quiere saber más y quiere saber más de la cuenta, pero uno también que es, digamos, como que le gusta también la cosa y empezamos a subir contenidos en redes que la gente ya entonces empieza a tener esa necesidad y esa curiosidad. Ahora bien, estos proyectos que para ti son dos cosas, dos polos opuestos. Te vemos día a día en la mañana dando las noticias y luego los domingos te vemos en otra faceta. Claro. Una cosa que de verdad es de admirar, y por eso te felicito. Gracias, Leonardo. Y además que te admiro muchísimo por tu trabajo. Gracias. No es fácil, por eso lo digo con mucho sentido. No es fácil, no es fácil. Pero tú sabes que, por ejemplo, yo no siento que esté tan divorciado lo que hacemos en la mañana, en la semana, de lo que hacemos el fin de semana en Siendo Honestos. ¿Por qué? Porque para mí el género madre de nuestra profesión es la entrevista. Claro. Es el género madre, de ahí sale todo. Si usted hace una entrevista y entonces usted logra sacar cosas, pues de ahí va a salir noticia, de ahí puede salir opinión, de ahí puede salir investigación. Claro, el ambiente es más relajado, Siendo Honestos en cuanto al ambiente, pero sigo siendo, o sigo haciendo, porque yo ahora, después de mucha terapia y algunos buenos amigos, he empezado y después de 20 años de profesión, he empezado a hacerme saber y decirme todos los días, tú haces periodismo, pero ser periodista no es nada más lo que tú eres. Yo soy muchas cosas más. Claro, claro. Entonces, bueno, yo soy una mujer con muchísima suerte sí, pero también una mujer de muchísimo trabajo, con muchísimas ganas de echar adelante a mi familia. Una mujer preocupada también por lo espiritual, cada día más preocupada por lo espiritual, que a veces le damos como de lado. Sí, a veces bueno, estamos tan imbuidos en el día a día que uno dice, pero ya va, tiene que haber algo más. Claro. Hay algo más y bueno, esa espiritualidad estoy tratando de perseguirla siempre, no solamente con lo que hago, sino también descubriendo lo que realmente soy. Tú como profesional, ya que siempre la gente busca para desintoxicarse ya de cuántos años de carrera y terminan haciendo proyectos parecidos a lo que empezamos y a cómo vamos en esa actualidad. ¿Tú te visualizas en un cierto tiempo como escritora,
tal vez como desarrollando proyectos o maestra de ceremonia? Bueno, mira, yo ahora mismo ya hago maestría de ceremonia, me Exacto. encanta. Hay algunas marcas, algunos amigos que nos llaman y les gusta la manera en la que uno puede conducir un evento que para ellos es increíblemente importante, y los acompaño con todo el amor del mundo y me encanta. Además, acá en República Dominicana, como en cualquier parte del mundo, se lo escuchaba ayer a un profesional, uno tiene que hacer un poco de todo, porque no Claro, es verdad claro. que solamente con un trabajo uno resuelve, no es verdad. Señores, eso es así. Hasta Sí. las amas de casa lo saben, que usted es ama de casa, pero entonces también es mamá, también es esposa, Así es, también le claro. cubre la agenda a su esposo o a su tío o a su primo, y entonces también se mete a la junta de vecinos a tratar de organizar la situación. O sea, la verdad es que nadie se queda con una sola tarea. ¿Cómo me visualizo? Yo creo que vamos a seguir, si Dios nos lo permite, explorando programas, explorando noticias. Yo creo que esto es una carrera que no se agota y que creo que cada día es más necesaria desde la perspectiva de lo responsable, Sí, sí. porque información hay demasiada. Ahora, información responsable, información conducida con un criterio de responsabilidad no abunda tanto. Claro. Entonces, yo creo que hay que seguir allí. Escribir, me encanta, me encanta. Yo tengo un proyecto de un libro, no tengo tanto tiempo para escribir como quisiera, pero tengo un proyecto de un libro, eso es algo que vamos a avanzar si Dios quiere este año. Vamos a ver si ya para finales de este año o principios del que viene lo podemos ya lanzar. Y hay más cosas. Sí, claro, vienen más claro. proyectos. No te puedo contar todo, pero vienen más cosas si Dios no lo permite. Pero mira, otra curiosidad que también estaba yo por preguntarte hace rato es el tema de la imparcialidad. Sí. Porque también hay mucha gente que tiende a verte, por lo menos como te veía, que estuviste como en el tema del debate. Ay, sí, claro. Este año, o el tema del debate presidencial. Y me puse a pensar incluso en eso. Ven acá, ¿y la gente con quién identifica a Katherine? O sea, ¿con quién? ¿Con quién de los dos? ¿Y por cuál partido además? Y si también te ha llegado a pasar de que alguno de estos figuras políticas han llegado a afectarte directamente, a decirte cosas, mira, no quiero que hables más de mí, o habla de mí. ¿Eso te ha pasado? Nunca. En República Dominicana nunca. En República Dominicana yo creo que no, es un lujo desde la perspectiva del periodismo que uno pueda, y uno dice que es un lujo porque uno viene de un país con ausencia total de libertad Correcto, de expresión. sí. Acá nosotros tenemos libertad de expresión, tenemos una democracia con problemas, pero es una democracia con vitalidad. Es una democracia en donde cuando la gente va a votar, el resultado en las urnas se respeta. Yo evidentemente no tengo ninguna parcialidad política. Cuando algún dirigente político considero que está obrando en virtud de la ley, se los reconozco, y cuando están fuera de la ley, pues hay que decirlo. Exacto. Evidentemente, yo no creo tampoco en la absoluta objetividad, y siempre lo menciono, porque es que resulta que yo no soy un objeto, yo no soy una jarra, o sea, yo no soy una copa, o sea, yo soy un sujeto, Sí, y como sí, sujeto tengo una visión subjetiva de los hechos, y cuando la gente te pregunta, por ejemplo, ¿por qué tú abriste una noticia por este título? Bueno, porque es una visión subjetiva de Claro. lo que es la información. Para otro sujeto, la noticia podría estar por otro lado. Por eso es que yo no creo necesariamente la objetividad, yo creo que hay que ser veraces. Sí, sí. En eso yo sí creo, lo que hay que decir es la verdad, Claro. independientemente de a quién afecte. Esa es la prioridad y ha sido como mi ruta, ¿no? Mi caminito. Claro. Independientemente de a quién usted afecte, de qué callo pise, diga la verdad. Ese es el trabajo. Exactamente. Duele a quien le duela. Porque es así. Eso Hay es. mucha gente que confunde ser sincero con la verdad, porque la verdad duele a veces. Pues sí, Katherine, mira, de verdad que nosotros estamos muy contentos que nos hayas acompañado el día de Gracias. hoy. En Gracias, esta Leonardo. entrevista que la disfruté muchísimo, el público también. Así que yo espero que podamos también, además, conocer un poco más de ti a través de tus redes. Dinos tus redes, por favor. Sí. Mis redes han medio mutado ahora. Ahora son como un híbrido. Sí. Porque yo tengo Katherine Hernández News, en donde ahí estamos actualizando con información. También comunicamos en los mensajes o las opiniones que damos en Despierta con CN en las mañanas. Publicamos la promoción y, por supuesto, los contenidos de nuestro programa Siendo Honestos. Y a veces por ahí colamos algo personal. Claro. Porque te digo, sí me abrí una cuenta personal que no la puede ver nadie, es privada, porque mira lo que me estaba pasando con estos algoritmos de Instagram y Facebook, que es que yo no veía a nadie. O sea, yo no veía a mi familia,
Yo no veía cuando un sobrinito había empezado a caminar, porque es que el algoritmo, como yo tengo una estructura en mi canal de Instagram, de noticias, etcétera, invisibiliza a gente a la que yo adoro. Sí, exacto. Entonces hay una nueva estructura medio dictatorialcita en el tema de las redes sociales. Yo digo, bueno, pues si no puedo ver a mi gente con esta cuenta que tengo y que vamos a seguir creando, pues entonces me creo una cuenta paralela mía, Claro. para yo poder ver a mi gente y para poder además subir contenidos que sí son más sensibles y que quizás yo no quiero estar exponiendo todo el tiempo, cosas muy personales, por ejemplo, de mi hijo. Y que le compete solo a tu familia, Katherine. Sí, porque, la verdad, ya sí. esas son cosas tuyas, personales, y para que tu algoritmo, que está limpio, que solamente quiere ser de tu familia, ya. Eso es cierto, que no te vaya a afectar y que, como estábamos hablando, para poder desconectarte de lo que es tu trabajo, pues Claro. tú quieres ver, concentrarte en solo lo que es el contenido familiar. Entonces, las noticias con Katherine, ¿dónde las conseguimos entonces? Katherine Hernández News, ahí estamos en Instagram, también en Twitter soy Kat Hernández, y bueno, por ahí vamos a estar conectados. ¿En YouTube? ¿Tienes Sí, canal de tenemos YouTube? nuestro canal de YouTube, Siendo Honestos. Ahí estamos subiendo el programa todos los domingos a las 10 de la noche por CDN Canal 37, nuestro programa, y lo comunicamos además también, o sea, se transmite en simultáneo en esa Katherine, plataforma. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Un a ti, placer. Leonardo. Gracias Esta a es tu ti y casa. a tu productor Santos, que es una maravilla. Insistentesísimo, si se Ajá. puede decir esa palabra, que no existe, pero súper insistente. Y bueno, ustedes sigan adelante. Yo sé que no es nada sencillo, pero continúen. Hay que placer. seguir echando el pleito. Claro que sí. Muchas gracias, Katherine. Gracias, Leonardo.